Hello dear students, how are you today? Queridos alumnos, es todo un placer volver a estar con ustedes nuevamente. Today's topic is the word how, alone, because it has many uses and many combinations. That's why I decided to use it alone. El día de hoy tenemos la palabra how, que es una palabra que se puede utilizar de muchas formas, por eso es que decidí explicarla de manera separada. We are gonna start with two common questions that I'm sure you are familiar with them already, although they might be a little confusing too. Vamos a empezar con dos preguntas que ya las conocen, estoy seguro, pero que aún así a veces causan confusión. The first question, la primera pregunta es how are you, que significa ¿cómo estás? How are you? Only three words, solamente tres palabras. How are you? Y significa ¿cómo estás? O ¿cómo está usted? Question number two, the second question, la segunda pregunta, la segunda oración en pregunta es how old are you? In this case we have four words. How old are you? Y esta significa ¿qué edad tienes o qué edad tiene usted? La primera es how are you? How are you? Only three words. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted? La segunda pregunta, how old are you? Cuatro palabras. ¿Qué edad tienes o qué edad tiene usted? The third question, la tercera pregunta es far more complicated. Está mucho más complicada. La otra vez escribí en Facebook y muchos alumnos se equivocaron. La tercera pregunta es how are you doing? How are you doing? Que significa cómo estás o cómo está usted. No significa qué estás haciendo. Si yo utilizara esta palabra what are you doing, ahí sí sería qué estás haciendo en este momento. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Pero en este caso la pregunta es how are you doing? Que significa cómo estás o cómo está usted. Okay? Next, I'm gonna combine this word with other four words. So we're gonna have four different combinations. Enseguida vamos a utilizar esta palabra how con otras palabras y el significado es diferente. Por ejemplo, how much, que significa cuánto o cuánta, es para sustantivos no contables. How much, cuánto o cuánta. Ahorita vamos a dar un ejemplo de, bueno, les doy el ejemplo. El ejemplo en este caso sería how much water do you drink every day? ¿Cuánta agua tomas todos los días? Ahorita vamos a dar las respuestas. La segunda pregunta sería how many, que significa cuántos o cuántas y es para sustantivos contables. En este caso la pregunta sería how many siblings do you have? Remember the meaning of the word siblings. ¿Recuerdan el significado de la palabra siblings? Es también una palabra no muy común, que no muchos saben su significado, muchos sí, pero significa hermanos y hermanas. Entonces la pregunta how many siblings do you have quiere decir cuántos hermanos y hermanas tienes. The third question, la tercera pregunta sería how far, que significa qué tan lejos. Si lo tradujésemos literalmente, how far sería cómo lejos. Pero los idiomas no son para traducirse literalmente, son para interpretarse. How far significa qué tan lejos y un ejemplo de la pregunta sería how far do you live from England? ¿Qué tan lejos vives de England? Y la cuarta pregunta sería how often? How often? Nuevamente, si la tradujésemos literalmente sería como frecuencia o frecuentemente y no es así. La traducción correcta sería con qué frecuencia y la pregunta en este caso sería how often do you go to your English class? Ok, así es como formamos las preguntas. Voy a repetir. How are you? ¿Cómo estás? How old are you? ¿Qué edad tienes? How are you doing? ¿Cómo estás?
How much, cuánta, how much water do you drink every day? Cuánta agua tomas todos los días. How many, que significa cuántos o cuántas para sustantivos contables. How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? How far, que significa qué tan lejos. How far do you live from Englishland? And the last question, la última palabra, que sería how often, con qué frecuencia. How often do you go to your English class? Now we're gonna get to the answers. Ahora vamos a ver las respuestas. En la primera pregunta, how are you? La respuesta sería I am fine, I am well, or I am great. Thank you. What about yourself? ¿Y usted? En la segunda pregunta, que es how old are you? Vamos a contestar con el verbo to be, no con el verbo have. No decimos I have 20 years old. Eso está incorrecto. Debemos utilizar el verbo to be. I am 20 years old, I am 25 years old, I am 30 years old, or I am 40 years old. La tercera pregunta, how are you doing? Repito, no es what are you doing, ¿qué estás haciendo? How are you doing? Que significa ¿cómo estás? Podemos decir I'm just fine, I'm just great, I am very well, thank you. La cuarta pregunta, how far do you live? Is how much water do you drink every day? In my case, I would say I drink about a liter of water every day. Tomo más o menos 1 litro de agua todos los días. The next question, how many? ¿Cuántos o cuántas? How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Yo diría I have 2 siblings and I am the oldest one. Tengo 2 hermanos y yo soy el mayor. La siguiente pregunta, how far, ¿qué tan lejos? How far do you live from Englishland? I would say I live about 15 minutes from Englishland. Vivo a más o menos 15 minutos de Englishland. And the last question, la última pregunta, how often do you go to your English class? I am the teacher. Yo soy el maestro, entonces yo voy a enseñar todos los días. But my students would usually answer, pero mis alumnos normalmente contestarían, I go to my English class twice a week. Voy a mi clase de inglés 2 veces por semana. Espero que esto haya ayudado a comprender un poquito más la palabra how. Si no, ya saben que pueden hacerme preguntas en la sección de comentarios. Thank you for watching. See you next time. Bye.